Muy bien, luego del receso continuamos con la mesa Violencia Social y Violencia de Género. La misma estará presentada por la licenciada Dora Barrancos. Ella es comprometida intelectual, cuyo posicionamiento crítico ha logrado visibilizar las luchas diversas de las mujeres, investigadora principal del CONICET, licenciada en Sociología e historiadora, doctora del Consejo Nacional del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. También la mesa estará integrada por la doctora Diana Mafía. De reconocida trayectoria en estudios de género, ha desempeñado diversos cargos públicos. Por su labor, ha obtenido múltiples premios y reconocimientos, autora de numerosos libros y artículos. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y directora del Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. También la mesa estará integrada por el profesor Ricardo Ballarino. Él es profesor de Filosofía, vicepresidente de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, responsable del proyecto Encuesta Nacional sobre Ambiente Escolar. La mesa estará moderada por Liliana Hendel. Ella es periodista, licenciada en Psicología, autora del libro Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Ha popularizado el lenguaje con perspectiva de género y la agenda feminista. Fundadora de la Red de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Le cedemos la palabra a la moderadora Liliana Hendel. Muy amable, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias Saralma, gracias Sonia Almada por el enorme trabajo de organizar, llevar adelante un evento de estas características que mientras lo transitamos parece tan sencillo, pero que sin ninguna duda lleva muchos meses y mucho esfuerzo en la tarea de convocatoria y de organización. Para mí es un honor absolutamente estar en este panel con panelistas de este prestigio, de este nivel de conocimientos y de militancia y de esta posición ética en la vida. Quiero decir que no soy fundadora, soy una de las fundadoras, orgullosamente, de la Red PAR y soy una de las coordinadoras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Mi colega Silvina Molina es la otra coordinadora. Dicho esto, también quiero decir que viniendo de la mesa anterior y hablando de las posiciones éticas, se habló muy fuertemente de los derechos humanos y se habló de los conceptos de restitución y de identidad. Es inevitable en la apertura de esta mesa, hablando de violencia social e institucional, decir que hay situaciones para las cuales la tortura es legal en la Argentina en la actualidad. Hay niñas y niños que están siendo separados brutalmente de sus madres protectoras, sobre todo de mujeres que denuncian violencia machista. Esto tiene que ver con el concepto de restitución, tiene que ver con el concepto de identidad y tiene que ver con la violencia institucional. Las entidades, organismos, organizaciones que deberían protegernos, una vez que con tanta claridad y con tanto coraje, decía recién el ex juez Carlos Rosansky, estamos insertos en un sistema de derechos internacionales que no están siendo ni practicados ni reconocidos. Los tribunales de familia hacen estragos en la vida de las niñas y de los niños cuando sus madres se animan a denunciar. Y esto implica un problema institucional gravísimo. Hablamos de violencias de género, hablamos de violencias sociales, hablamos de responsabilidades. Lo primero que tenemos que hacer es que esto sea conocido. Vienen por nuestras niñas y niños. Durante años trabajamos sobre el concepto de feminicidio. Hoy logramos que ya casi nadie diga crimen pasional. Tenemos que empezar a lograr que las mujeres seamos tenidas en cuenta cuando denunciamos. Es muy fácil creer que las mujeres mentimos, que las madres son maliciosas, que inventamos y somos tan malas y tan despechadas que hasta podemos hacer que nuestros hijos e hijas mientan un abuso. A diferencia de eso, parece que es muy difícil para la justicia aceptar que los varones abusan, violan, golpean, matan. En ese sentido son las sentencias. De esa magnitud es el dolor. Vamos a dar comienzo y les pido perdón a las tres. Les pido perdón.
a los tres panelistas por haberles robado estos minutos, pero hablar de violencias sociales y después de haber escuchado al panel anterior y a los conceptos de restitución, me era imposible no plantearlos. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a dar comienzo. Vos tenés la palabra. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, reitero, digo las mismas palabras, en nombre de 100% Diversidad y Derechos. Es un honor estar participando de esta mesa con tan ilustres participantes. Quiero agradecer también a Sonia Almada y al equipo por la invitación. Y bueno, un poco mi idea era en estos breves 15 o 20 minutos tratar de dar a conocer quiénes somos, quiénes conformamos y qué hacemos en 100% Diversidad y Derechos, y mostrarles un poco del trabajo referido a, sobre todo, niños, niñas y adolescentes LGBT en el ámbito escolar. Bueno, somos una asociación civil, como nuestro nombre lo indica, de defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Para quienes no estén familiarizadas, LGBT viene de ahí, y la I es de personas intersex. Y un poco el trabajo que venimos haciendo tiene que ver con incidencia política, parlamentaria, litigio, bueno, en fin, toda una serie de agenda que se abrió también con dos leyes muy importantes que seguramente conocerán: la ley llamada de matrimonio igualitario en el año 2010 y la ley de identidad de género del año 2012, que permite y da la libertad de que las personas puedan llevar una libre identidad de género en sus datos registrales. Esto tiene una serie de implicancias muy profundas sobre las cuales se va a explayar, creo, Diana, un poquito. Pero bueno, las menciono para enmarcar un poco nuestra presentación, nuestro trabajo, y para que luego de terminada se acerquen, pregunten, busquen de qué se tratan estos conceptos aquellas que no estén familiarizados, ¿no? Se tocarán diferentes aspectos según viene en el programa del Congreso. Entonces quería empezar haciendo mención a un informe muy importante, que es una fuente de información muy valiosa, que es un informe que se publicó en el año 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, adecuadamente se llama Violencia contra Personas LGBTI, y realiza una conceptualización y una definición de este tipo de violencia, ¿no? Quería mostrarlo un poco para que conozcan un poco la fuente. Brevemente voy a señalar cómo define la violencia la comisión, lo cual para nosotros activistas es importante como una herramienta para discutir las políticas públicas, ¿no? La violencia como fenómeno social, dirigida hacia grupos sociales específicos, que implica una complicidad social y que tiene un impacto simbólico. Respecto de la violencia por homofobia y transfobia, es decir, por prejuicios basados prejuicios basados en el género, las tipifica como un deseo social de castigar, ¿sí? Y establece una serie de medidas hacia los estados. Son muy disímiles la legislación en nuestro continente, y después realiza un diagnóstico de todo el tipo de violencias basadas en este tipo de prejuicio, ¿no? Voy a pasar un poco a lo que dice respecto de los niños, niñas y adolescentes. A ver, estoy buscando un poco. Se ha hablado mucho en el último tiempo de el bullying, ¿sí? Desde 100% Diversidad y Derechos venimos trabajando muy fuertemente en visibilizar que uno de los componentes muy fuertes de ese llamado bullying o hostigamiento tiene una complejidad que no tenemos acá tiempo de tratar,
pero en general se invisibiliza el bullying que tiene que ver con la homofobia, ¿no? Y sobre todo también la transfobia, mucho más invisibilizado. Me interesaba señalar este apartado de interseccionalidad del informe para mostrar un poco todo el espectro de las violencias destinadas a niños, niñas y adolescentes LGBT, que tienen que ver con marginación, abandono, violencia intrafamiliar, abuso, ¿sí? Y también aparece la violencia en entornos educativos, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba del bullying, ¿no? Desde 100% diversidad y derechos, lo que hicimos en estos años junto a una red en Latinoamérica y con apoyo de una fundación norteamericana que se llama GLSEN, que es Gay and Lesbian Straight Education Network, que se dedica justamente a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes LGBT, ¿no? Entonces, produjimos una encuesta online que se hizo anónimamente a adolescentes entre 3 y 18 años sobre el clima escolar. Esto es, no solamente los casos de bullying, sino el entorno escolar en general, ¿sí? Y qué impacto tiene ese clima escolar y esa violencia que encontramos. Así que un poco voy a estar hablando de eso. Como decía, esto fue online y anónimo, tuvimos resultados de todo el país. Bueno, esos son un poco los antecedentes que estaba mencionando aquí, ¿no? Esta es la imagen del proyecto. Y esto es estaba mencionando la muestra, ¿no? Para adolescentes. Un poco ahí los componentes el 58% se autoidentificó como gay o lesbiana, el 33% bisexual o pansexual, y más de la mitad mujeres, y como varones un 35%. Y un 5% de personas trans. Esto es muy importante porque son las personas que están directamente expulsadas e invisibilizadas del sistema educativo. Bueno, el objetivo del encuentro era reunir evidencia estadística y empírica para fundamentar una acción de política pública, ¿sí? Al mismo tiempo hay que visibilizar la realidad de estos adolescentes. En general, el discurso del activismo ha estado centrado en adultos y adultas, ¿sí? Pero también es importante agenciar a adolescentes respecto de esto, digamos. En general se dicen que están confundidos, etc. Un poco los resultados voy a mencionar, ¿sí? Brevemente estas columnas grafican el porcentaje en que jóvenes LGBT dicen haber escuchado comentarios homofóbicos o transfóbicos, ¿sí? Más del 70% han declarado que habían escuchado comentarios homofóbicos por sus compañeros o compañeras o por docentes, ¿sí? Y una cosa importante de señalar es que les molestan estos comentarios. Sabemos que parte de la identidad masculina está constituida de manera histórica como profundamente misógina y homofóbica. Entonces prevalece todavía un comportamiento que, aunque no sea de hostigamiento, de directamente agredir a alguien porque es lesbiano, porque es trans o porque es gay, es decir, perdonen la expresión, pero por puto, ese lenguaje se utiliza de todas maneras y en general hay una justificación que dice, bueno, pero no lo estoy diciendo porque es gay o porque sea lesbiana, lo quiere decir otra cosa. Bueno, no quiere decir otra cosa, lo escuchan como una cosa que les molesta, ¿sí? Es importante y esto genera, por otros estudios, mucha resistencia en los varones, sobre todo heterosexuales, lo tengo que decir. También es muy alto el número de comentarios transfóbicos hechos por sus pares, ¿sí? Más del 50%, ahí vemos, ¿no? Y algo también muy preocupante es que también en una proporción muy similar, la mitad de los consultados y las consultadas dicen que
los docentes o el personal hace comentarios transfóbicos, ¿sí? Entonces, para organizar un poquito más la exposición, medimos 3 niveles de violencia, esto que estoy comentando de los comentarios que se escuchan, y después del hostigamiento verbal directamente, dirigido, acoso físico, que es una forma de violencia menos grave que el ataque violento destinado a dañar a alguien, ¿no? Que puede ser con puños o armas. Son un poco. Respecto de la inseguridad en general, 2/3 de estos jóvenes dijeron sentirse inseguras por motivo de su orientación sexual en las escuelas, ¿sí? Más de la mitad por cómo expresa su género, ¿sí? Esto tiene que ver con, en términos populares, el se le nota o no se le nota, ¿sí? Es decir, cuánto se adecua a patrones hegemónicos de masculinidad o feminidad, ¿sí? Y algo muy importante de señalar es que cuando se les preguntaba en qué lugares se sentían más inseguros e inseguras, dijeron que eran la clase de educación física y los baños, ¿sí? No casualmente, en están nuestras líneas de investigación actualmente, no casualmente son los 2 lugares donde está muy fuerte la marca de separación por sexo. Esto es una discusión en todo el mundo, esperamos que lograrlo acá, ¿sí? Entonces se refuerzan estereotipos, se refuerza la violencia, se invisibiliza a las personas trans, que tienen que, muchas veces no se les deja acceder al baño de su género con el que se perciben, con el que son, ¿sí? Y no casualmente están involucradas el imaginario de la genitalidad en los baños y el adoctrinamiento de los cuerpos en la clase de educación física. Esto es algo para llamar mucho la atención. Sabemos que en nuestro país, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, todavía las clases de educación física están divididas por sexo. Contraindicado. Muy bien. No voy a proseguir mucho con la exposición porque me queda poco tiempo y no quiero abusar de mi tiempo, mucho menos siendo el único varón en la mesa. Tendemos a invadir un poquitito. Quiero decir que, bueno, una cosa que no quiero dejar pasar por alto, respecto de lo que mencionaba de los comentarios homofóbicos, que tiene una alta prevalencia, más del 70%, lo que hicimos fue medir también qué comentarios racistas y qué comentarios misóginos había. Aunque era la única forma de violencia en intersección que llegamos a medir, era un cuestionario muy largo. Y la verdad que los comentarios racistas y misóginos, es decir, sexistas, son mucho más altos que los comentarios homofóbicos. O sea, en una frecuencia alta y muy alta, ¿sí? Un 80, un 85%, dicen que lo escucharon seguido o muy seguido, ¿sí? Ahora, en esta muestra, voy a hacer esta aclaración, en esta muestra, a medida que la forma de violencia se agravaba, hostigamiento, acoso físico, acoso sexual y ataques, digamos, el motivo principal pasaba a ser la orientación sexual. Ahora me quiero referir un poco al impacto que esta violencia tiene, ¿sí? Aquellos estudiantes que declararon haber tenido un mayor nivel de hostigamiento o de victimización, declararon tener también mayor ausentismo, menor rendimiento académico, es decir, peores notas, y lo que es nuestra medición de alguna manera de la salud mental es la sensación de bienestar en la escuela. Tenían menor sensación de bienestar en la escuela. El formulario original preguntaba sobre intento de suicidio, etcétera, lo cual es muy importante, pero bueno, no nos parecía ético ni responsable preguntar por eso si no podíamos dar respuesta, porque no tenemos una consultoría. Pero queremos llamar la atención sobre ese punto. Sobre impacto positivo, bueno, ¿qué cosas sí funcionan? ¿Sí? Funcionan. Que cuando los estudiantes dicen tener por lo menos 6 o más profesores o profesoras o personal que se muestre amigable hacia la diversidad sexual, hacia las personas LGBT, el nivel de ausentismo es menor.
la sensación de pertenencia es más alta, el rendimiento académico es mayor. Y lo mismo sucede con los contenidos pedagógicos, ¿sí? Eso es otro factor importante. Los contenidos, muy pocos decían tener contenidos positivos sobre la historia de las personas LGBT, sobre sus derechos, ¿sí? En la medida en que tenían contenidos positivos, estos indicadores mejoraban en el cruce de variables. También, muy importante, es tener políticas de convivencia en la escuela que mencionen a la expresión de género y a la orientación sexual como motivos a trabajar en la convivencia. Cuando esto sucede, el rendimiento de la intervención del personal es mayor. Entonces, los estudiantes en esos casos, también con las variables medidas, digamos, dicen que los docentes intervienen más y que lo hacen más eficazmente. Lamentablemente, casi más de un 60% dijo desconocer que tuvieran siquiera leyes de convivencia en sus escuelas, ¿sí? Este es un poco el panorama, ¿no? El impacto negativo y lo que se puede hacer, es decir, visibilizar, dar contenido en la currícula y trabajar las normas de convivencia. ¿Tenemos herramientas para trabajar esto? Las tenemos. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que menciona la diversidad. Tenemos una ley nacional de abordaje de situaciones conflictivas, que insta a las jurisdicciones a crear códigos de convivencia en las escuelas. Lo tenemos. Tenemos una ley de identidad de género que lo que hace, en definitiva, es reconocer que la identidad de género no tiene que ver con la genitalidad, es decir, amplía el espectro de la variabilidad. Dicho en términos más, digamos, con un ejemplo, es decir, la legislación reconoce a mujeres que tienen pene, a varones que tienen vagina y útero, y a todo un espectro intermedio o... Bueno, ya empieza la dificultad y la complejidad en el nombrar. Entonces, tenemos herramientas, hay que visibilizarlas y visibilizar esta situación. Habiendo dicho esto, quiero decir que, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral, su aplicación está un poco en riesgo, el programa ha sido debilitado en la actual gestión. Con lo cual las capacitaciones docentes necesarias peligran año a año con cada nuevo ciclo escolar. Pero bueno, las herramientas están y se pueden usar. El problema de ahora es que el activismo y la militancia las usan con los recursos que tiene, el tiempo que tienen, ¿no? Necesitamos que esto sea una política pública fuerte, sostenida en todas las jurisdicciones. Y por último quisiera alertar sobre dos situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Que tienen que ver con el proyecto de libertad, llamado de libertad religiosa, ¿sí? Enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, que se empezó a discutir hace unas semanas y que incluye la llamada objeción de conciencia, que nuestra posición es que de aprobarse eso autorizaría de facto la discriminación contra las mujeres, contra todas las mujeres, y contra las personas LGBTI, porque claro, ¿qué van a objetar los funcionarios públicos? Entonces, un docente puede decidir no dar educación sexual integral, un efector de salud puede decidir no dar anticonceptivos o dar información a mujeres que lo soliciten, porque va contra su conciencia religiosa. Con esto tenemos también actualmente audiencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la educación religiosa en Salta. También 30 las invito y los invito a mirar por streaming nuestra presentación que vamos a estar haciendo de por qué eso es discriminatorio y violatorio de los derechos de las personas LGBTI, entre otras, no solo a los cultos, ¿no? La única manera, creemos, de garantizar una pluralidad y una no discriminación es una educación laica en la que estén contempladas todas las diversidades religiosas, pero también las personas laicas y ateas y las personas LGBT que también tienen creencias y que, bueno, a las doctrinas hegemónicas o como se imparten hegemónicamente, parecen decir que no existen, que no tienen derecho a existir, que son pecaminosas.
Así que bueno, esa es un poco mi presentación. Invito también a la mesa posterior a la nuestra a discutir este tema, este último tema. Es muy importante, por favor, tengámoslo presente y muchas gracias. Ahí tenés la moderadora de la mesa que sigue. Bueno, muchísimas gracias. Tiene un aparatito maravilloso donde le señala los minutos que pasan y no se pone nervioso y terminó exacta, miren, todos los ceros. Yo les muestro porque los chiches... Es una obsesividad desmedida. Diana Mafía, gracias, me encantó el chiche, ponelo de nuevo. Bueno, avísame cuando falten 5. Dale, cuando falten 5 minutos se cierra. Dale. Bueno, muchas gracias. Es un... Sí, ahí estoy por acercarlos. Que traje unos papelitos, porque hay cosas que quiero compartir leyendo. Muchas gracias a Sonia Almada por la invitación. Es un enorme placer compartir con ustedes la reflexión en esta mesa sobre un tema sobre el que tendríamos que hablar semanas, ¿no? Tendríamos que internarnos acá para poder dialogar, discutir, etcétera. Quiero hacer una propuesta de redefinición de algunos conceptos que parecen triviales, pero quiero llevarlos hacia una corriente favorable a los derechos. Quiero definir la ciudadanía, como la definen en general en las ciencias políticas, como la capacidad para ejercer los derechos. Cuando se define la ciudadanía se dice un ciudadano, una ciudadana, más difícil para la ciudadana, es la persona capaz de ejercer todos sus derechos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Las mujeres hemos tardado mucho en acceder a esos derechos, al derecho al voto, al derecho civil, a divorciarnos, a administrar la fortuna, a tener patria potestad sobre nuestros hijos, a los derechos económicos, sociales y culturales, menos acceso al crédito, menos acceso al trabajo. Quiere decir que visibilizar desde una perspectiva de género la ciudadanía, meterle a eso una mirada que analiza el impacto diferencial por género que tiene promover determinados derechos, es un recurso que es como un recurso básico dentro del feminismo para analizar las diferencias sociales. Cuando a mí me tocó en un momento estar en un área que se llamaba Derechos Humanos y Seguridad, como defensora del pueblo. Era defensora del pueblo en Derechos Humanos y Seguridad. Yo dije, ¿seguridad? ¿Qué? Cuando iba a la Facultad de Filosofía siempre había un camión azul en la puerta, en los recitales de rock ni les cuento. Me decían, bueno, vos te pones una gorra y hablas de seguridad. Y yo decía, vos con una gorra parecerás gorra. Yo parezco Jenny Joplin con una gorra. ¿Cómo redefino seguridad? Y mi propuesta fue considerar que la seguridad son las condiciones para el ejercicio de todos los derechos humanos. Hay seguridad no cuando hay más policía, cuando hay más represión. Hay seguridad positivamente por parte del Estado cuando me son dadas las condiciones para el ejercicio de todos mis derechos. Si lo pensamos en términos de género y de edad, ¿está bien distribuida la seguridad? ¿Quiénes son víctimas primarias de esa falta de condiciones para el ejercicio de todos los derechos? Entonces, ahora yendo al tema de la mesa, que son violencias sociales, quiero redefinir entonces las violencias, no solo como esa actividad que daña, sino también como aquellas omisiones que dañan porque impiden el acceso a los derechos. Los derechos se violan por acción, sobre todo cuando hay una intervención abusiva por parte del Estado, por ejemplo, una represión a la protesta social, desde luego desaparición, torturas, hay modos muy flagrantes de violación activa de derechos, pero también se violan por omisión. La falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda son violaciones de derechos humanos por omisión, porque son obligaciones que el Estado tiene y no está cumpliendo. Entonces, si tomamos en cuenta la violencia, tanto por acción como por omisión, una de las cosas que me gustaría señalar es la dificultad para admitir, a pesar de la Convención por los Derechos del Niño, la ciudadanía de niños, niñas, niñes y adolescentes. ¿Cómo admitimos su ciudadanía? Es decir, ¿cómo admitimos el alcance que tiene su ejercicio de derechos? Y acá hay como dos corrientes en pugna, de las cuales seguramente se ha hablado, se habla y se va a seguir hablando, que son una corriente
promotora de derechos y lo que se llama una postura tutelar, es decir, una postura en la cual, y es una postura de decenas de años, o sea que sacar la mentalidad tutelar es muy difícil. La diferencia es, el Estado tiene que proteger, tiene que brindar derechos y proteger brindando las herramientas para ejercer los derechos. Lo que no tiene que ocurrir es que se tome, se apropie a cambio de esa protección de la autonomía de las personas. ¿Nos van a proteger a las mujeres encerrándonos y poniéndonos una tobillera en nuestra casa? ¿Van a proteger a los niños pobres encerrándolos en un hogar donde se supone que los sacan de la pobreza a través del encierro y se criminaliza entonces la pobreza? Eso significa tutelar porque me estoy apropiando de la autonomía de las personas. Es muy sencillo apropiarse de la autonomía de niños, niñas y adolescentes y niñez. Los voy a nombrar de esta manera, a personas que no caben directamente en el femenino o en el masculino. Y lo voy a hacer explícitamente de una de las convenciones, que es utilizar otra vocal, porque una de las cosas más preocupantes, incluso cuando finalmente tuvimos la Convención de Derechos del Niño, es la invisibilidad de las niñas. Las niñas no estaban nombradas en la Convención, salvo en un artículo que tenía que ver con la maternidad. Es decir, somos iguales que los varones, salvo un momento en que gestamos y parimos ahí. Después voy a hacer también diferencias con respecto a esto, porque hay varones que pueden gestar, pero hay la que se ocupó muchísimo de este tema es Eva Giberti. Y en un artículo ella decía, hablando de esta invisibilidad de la niña y el hecho de que este problema aparentemente semántico, que es no nombrarlas, hablar de niños como si abarcaran niñeces que no son masculinas, la propia convención caía en esa omisión. Y dice en un pequeño párrafo, la convención que remite a los derechos del niño replicó el sexismo del lenguaje y propició la unidad de medida convencional al homologar niño con niña, aunque en el punto 12 de la declaración las mencionan con rango propio, pero incorporadas en la dimensión de la mujer, es decir, desplazadas de su lugar identitario como niñas, nuevamente invisibilizadas en su calidad como tal. Y cita el artículo 12 de la Convención, el fortalecimiento de la función de la mujer en general y el respeto de su igualdad de derechos favorecerán a los niños del mundo. Las niñas deberían recibir el mismo trato y las mismas oportunidades desde su nacimiento. Pero dice las niñas como un agregado cuando habla de las mujeres y su condición de maternidad y la protección que deberían tener, y luego vuelve al neutral niños. No ser nombrados o no ser nombrados de la manera en que deseamos ser nombrados o nombradas o nombrades es una de las violencias, y en el caso de mi experiencia con personas trans, que es una experiencia ya de 20 años, porque tuve la fortuna enorme de trabajar muchos años con Loana Berkins como compañera de trabajo, hicimos muchísimo trabajo en común, y ese reclamo, el reclamo por el nombre de identidad, reconocerme con el nombre con el que me siento identificada o identificado, ese reconocimiento es una de las primeras demandas, pero también es una de las primeras violencias. En una encuesta que hicimos, que fue la primera encuesta que se hizo a población travesti en la Ciudad de Buenos Aires, travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires desde la Defensoría del Pueblo, fue en el año 99, allí preguntamos cuáles eran los lugares donde sentían más violencia. Y eran las escuelas y los hospitales. ¿Cuál era la situación más violenta? Que las llamaran por un nombre con el que no se identificaban. En ese momento hicimos una ley, una resolución, primero en la Defensoría, que después se transformó en un decreto de educación y de salud en la Ciudad de Buenos Aires para que se respete el nombre de identidad. Y cuando fui legisladora, siempre con Loana Berkins, hicimos una ley del nombre en el cual la Ciudad de Buenos Aires tenía la obligación de respetar el nombre de identidad. Esto antes de la Ley de Identidad de Género. Ahora ya es una cuestión menor dentro de la ley, pero en ese momento era un gran avance que toda la administración pública, para lo que fuere, tuviera que respetar el nombre de identidad de una persona. Entonces, hay un aspecto del lenguaje que a veces se llama ginopia, desde el feminismo, es decir, la invisibilidad de lo femenino, y que de modo más general se llama androcentrismo, es decir, la mirada desde el punto de vista de un varón poderoso, que invisibiliza a todos los varones subordinados y a todas las mujeres en general. Cuando se proclama un derecho como un derecho universal, como en su momento fue
la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que decía todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, se hablaba en universal, se decía todos los hombres, siempre nos persiguen a las feministas molestas diciendo que hombres es un término universal que abarca a las mujeres, pues la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano no abarcaba ninguna mujer, pero además no abarcaba afrodescendientes, no abarcaba indígenas, no abarcaba niños, no abarcaba pobres. Ese varón que podía ejercer el derecho era solo el varón propietario, rico, blanco, capaz, ilustrado, adulto. Ese es el sujeto que el derecho tiene explícitamente como destinatario. Y justamente a todos los demás somos a los quienes más nos cuesta acceder a los derechos. Es decir, el propio lenguaje violenta, invisibilizando, no denominando, ignorando, violenta nuestra capacidad de acceder, de reclamar explícitamente esos derechos. Hay un aspecto también, además del lenguaje, hay un aspecto de ignorancia de las niñas y de las adolescentes y de la diversidad sexual en las prácticas. Y sobre todo se ve en la escuela, por supuesto, pero sobre todo se ve en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. No va a haber una mesa específicamente sobre derechos sexuales y reproductivos en este encuentro, pero quizás en encuentro futuro sería interesante pensar los derechos sexuales y reproductivos desde la infancia, porque parte del problema es que hay cambios legislativos que están siendo muy importantes, como el cambio en el Código Civil, pero las prácticas hospitalarias o las prácticas en general de las políticas públicas no se corresponden con ese cambio legislativo. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil dice, la persona, en el artículo 26, que es ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. Menor es un término que hay que tener cuidado, porque justamente la idea de menor es alguien que carece de autonomía, entonces hay que tener cuidado. Pero el artículo dice lo siguiente. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el orden jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales pueden intervenir con asistencia letrada. Sus representantes legales suelen ser los padres. A veces están de acuerdo y a veces no con lo que los hijos o hijas desean. Si lo pensamos en términos de la aplicación de la ley de identidad de género, ahí comienzan a preverse una serie de conflictos. Y cuando se dice que la persona menor puede contar con asistencia letrada, el puede tiene que considerarse como debe. Hay una ley que indica que toda persona menor de edad tiene que tener un abogado del niño que represente su interés, no el interés del juez, ni el interés de los padres, ni la visión objetiva de la ley, sino que pueda expresar en palabras adultas y profesionales el deseo y la necesidad de ese niño o de esa niña. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años, fíjense cómo ha bajado la edad, antes era 14 en el Código Civil, ahora es 13, antes era 18 la mayoría de edad, ahora es 16. El adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos. Es decir, que un adolescente entre 13 y 16 años puede ir al hospital y solicitar información sobre anticoncepción, puede una chica solicitar anticoncepción de emergencia, pueden hacerse un test de HIV, pueden hacerse un análisis de embarazo, pueden tener una serie de, pueden ir a buscar anticonceptivos gratuitos. Todas estas prácticas pueden tenerlas porque no son invasivas en relación con su salud o con su integridad corporal. Entonces, pueden decidir por sí de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida e integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Entre los 13 y los 16, si ese tratamiento es invasivo, por ejemplo, quiere hacerse una hormonación para modificar su aspecto corporal porque decide o está pensando en hacer un cambio en su identidad de género, o su identidad de género es una identidad que no quiere expresar físicamente con la condición que tiene, porque hay adolescentes que aún no queriendo hacer un cambio en su identidad, sin embargo sí quieren hacer un cambio en su expresión de género. Las chicas sacarse los pechos para no feminizarse o hormonarse para tener otra vellosidad, o los varones ponerse pechos para feminizarse y no necesariamente porque quieren cambiar su género.
Esta es la diversidad de cuerpos justamente a las que se refería Ricardo, ¿no? La diversidad de corporalidades. Si se trata entonces de tratamientos invasivos, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos, si los progenitores no quisieran, se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Quiere decir que un adolescente de 16 años, si decide ir y hacerse una intervención quirúrgica, puede hacerlo. Si sus padres no estuvieran de acuerdo, entonces habrá que judicializarlo. Pero se supone que ya una persona de 16 años está en condiciones de tomar decisiones autónomas sobre su salud. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan al sistema de salud? Todavía existe la idea de que hay que tener por lo menos 18 años para no estar acompañados de sus padres. Cuando en la ciudad de Buenos Aires hicimos la ley de salud sexual y reproductiva, ¿cuántos minutos me quedan? Recién entras en los 5 de los que te tenía que ok. Cuando hicimos la ley de salud sexual y reproductiva, la Corporación de Abogados Católicos hizo una intervención diciendo que no querían que sus hijos recibieran información sobre sexualidad y que no podían ir solos a los hospitales a pedir información ni anticonceptivos, salvo acompañados de sus padres, hasta la mayoría de edad, que en ese momento eran 21 años. Es decir, que hasta los 21 años, un varón, una chica, una persona trans, bueno, no había casi trans que tuvieran vínculos con sus padres en ese momento, pero tenía que ir hasta los 21 años. Me parece tan perverso, me parece increíble que eso se tome como maneras de proteger un derecho cuando se está reemplazando la voluntad de los niños o las niñas. Es decir, que lo que tenemos que proponer fuertemente es que la regla para la aplicación de cualquier intervención sobre el propio cuerpo es lo que el Código Civil llama autonomía progresiva. Progresivamente el niño o la niña van teniendo cada vez más capacidades, cada vez más autonomía, y hay que apelar entonces a esa autonomía para que tomen decisiones por sí mismos. La ley de identidad de género hizo un cambio enorme en las condiciones en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Ese cambio fundamentalmente es, en primer lugar, que la única autoridad sobre la identidad de género de una persona es la propia persona. La identidad se define como la autopercepción con respecto a la pertenencia a un género. Mientras que previamente, al 2012, que es la ley, la identidad la definían peritos, médicos y psicólogos, en general psiquiatras, que cuando la persona hacía un pedido para que se le reconozca su identidad autopercibida, se lo sometía a una evaluación externa y en tercera persona se decía tiene o no tiene la identidad que dice sentir o que manifiesta. Es decir, que un juez podía negarle el acceso a su identidad porque los peritos médicos y psiquiatras decían que no tenía esa identidad. Para acceder a ese pedido, es decir, antes de poder pedir que se reconozca su identidad, tenía que plantearse como una persona que sufría una patología grave. Se patologizaba la identidad de género diversa a la identidad asignada en función de los genitales. La persona tenía que sufrir disforia de género. Es que es una patología que se está intentando fuertemente que salgan de los manuales psiquiátricos la patologización de las identidades trans. Entonces, la ley de identidad de género permite no judicializarlo y que la única autoridad sea la propia persona. Este giro copernicano en relación con quién está en el centro y quién en la periferia, ningún perito, ningún juez tiene nada que decir sobre la identidad. Es la propia persona la autoridad sobre su identidad. Esta autoridad epistémica, esta autoridad perceptiva, es quizás el hecho más fuerte político en relación con la identidad de género que marca la ley de identidad. Insisto, a partir de los 13 años la persona podría ir sola a pedir ciertas prácticas. Si está en desacuerdo con sus padres habrá que judicializar las prácticas que son invasivas, es decir, las quirúrgicas. Y si es menor de 13 años tendrá que ir acompañado por sus padres. Nuestro país tiene no solo la mejor ley del mundo, lejos en cuanto a garantías, como ley de identidad de género, sino el privilegio de haber otorgado la identidad de género autopercibida a la persona más pequeña
por el momento en el mundo, que fue Luana, que tenía 6 años. Hay un libro maravilloso, Yo nena, yo princesa, que recomiendo que en todas las escuelas lo lean y lo piensen, porque realmente es muy conmovedor el modo en que una niña se abre camino proponiendo, exigiendo, pidiendo, llorando y finalmente logrando que se reconozca su identidad. El día que le dieron el documento a Luana para pensar estas cuestiones en la escuela y cómo hay que cambiar los climas escolares, 6 años tenía Luana, y le dan su documento, entonces ella va a la escuela y la maestra, era un día lunes, la maestra dice, bueno, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Qué cuentan de nuevo? Como hacen casi todas las maestras con niños o niñas pequeños. Y ella levanta la mano y dice, a mí me dieron mi documento y acá dice que me llamo Luana y soy una nena. Y todos aplaudieron. Y levanta la mano otro nene, le dice, sí, Pedrito, a mí me pusieron anteojos y todos aplaudieron. Ya pasó. Ya pasó, es lo que había ocurrido el fin de semana. Para nosotros, adultos, es una cosa extraordinaria. Para ella era lo que había ocurrido el fin de semana. Bueno, un aspecto que no toca la ley de identidad de género, pero indirectamente le influye, es la cuestión de las personas intersexuales. Es decir, los bebés que nacen con una indefinición en sus genitales para el hábito de calificar el sexo según la genitalidad. Los médicos dicen, no se lee claramente el sexo del bebé. O sea, hay un signo gráfico, que son los genitales, un signo material, que me lleva a un significado que es la identidad, supuestamente la identidad sexual. Pero a veces esa caligrafía está un poco rara y no se lee claramente. Los bebés intersex, la práctica era la mutilación. Ese bebé era mutilado y transformado genitalmente en una niña o en un varón mediante prácticas que desde el 2013 están consideradas por Naciones Unidas como prácticas de tortura. En el informe de la tortura de Juan Méndez del 2013 señala la mutilación de los bebés intersex como una de las prácticas de tortura. Claramente, disciplinar la genitalidad de un bebé cuando no hay problemas médicos, sino solo estéticos, implica que su identidad sexual y su identidad de género van a depender de esa genitalidad. Si bien la cuestión de intersexualidad no entró en la ley, dado que la ley permite que la identidad sea expresada por cualquier corporalidad, no hay argumento alguno y podría muy bien ser denunciado como tortura cualquier intervención en bebés intersexuales. Eso es algo en lo que estamos trabajando y en lo que espero tener algún éxito. Y finalmente, para el minuto que me queda, quería mencionar, no puedo dar mucho detalle, pero quería mencionar si vamos a pensar en cómo construir ciudadanía, vamos a pensar entonces en cómo desarrollar políticas públicas que sean sensibles para que niños, niñas y adolescentes y niñes, sea la identidad de género que sea, pero nombrando sus identidades, permitiendo que sus identidades explícitamente estén dentro del campo de atención de las políticas. Para que esto sea eficaz, me parece que tiene que tener dos parámetros importantes. Uno es el parámetro de derechos humanos y otro es el parámetro de género. Son dos miradas que no pueden faltar en ninguna política pública. Luego, las políticas públicas no las aplica exclusivamente el Ejecutivo. Son parte de un diálogo entre el Ejecutivo y la sociedad civil. Y ese diálogo no va a estar exento de discusiones, de conflictos, porque la vida está llena de discusiones y conflictos. Pero sin ese diálogo y sin esa interacción, esas políticas de ninguna manera van a ser inclusivas. Y en particular, si la idea es que esas políticas vayan dirigidas a niños, niñas, niñes y adolescentes, esas personas que van a ser impactadas por la política tienen que participar del debate sobre esa política, deben ser consultadas, deben intervenir en el diseño, deben intervenir en el seguimiento, en la evaluación y en la calificación de esas políticas. No podemos ignorar a quienes van a ser destinatarios y destinatarias de esas políticas. Por una cuestión muy sencilla, y es que se debe proteger sin tutelar. Debemos brindar protección, pero sin apropiarnos entonces de la autonomía, respetando este criterio de autonomía progresiva y sin criminalizar la pobreza. Lo único que voy a decir con respecto a la libertad religiosa que mencionó Ricardo y que me da como un escalofrío cada vez que oigo hablar de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué hay del otro lado? Libertad en términos de distribuir determinado tipo de bienes económicos, libertad para que creas o no creas en nada, igual que tenés que sostener económicamente un culto. Bueno, hay dos cosas con las que me parece que hay que tener muchísimo cuidado porque están bajando en toda América Latina.
Una es la cuestión de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia puede tener una enorme amplitud, pero no puede significar la falta de ejercicio de derechos de una persona. Si yo dirijo, como me ha pasado muchísimas veces tratando el tema de aborto, el director de un servicio o el director de un hospital imponía si se atendían o no se atendían abortos, incluso no punibles, en ese hospital. La cuestión era libertad de conciencia. Bueno, esto no es libertad, es una imposición, y lo que tienen que garantizar las instituciones es que alguien va a satisfacer el derecho. Si tenemos objetores de conciencia, pensemos lo siguiente, pondríamos nosotros podemos decir, bueno, alguien puede ser objetor de conciencia y ser testigo de Jehová y no querer que le hagan transfusiones. Es respetable. No querer que le hagan transfusiones al hijo. Y ahí en general interviene la justicia, protege al hijo y si hay una situación muy riesgosa, obliga a que le hagan la transfusión. Ahora, ¿a alguien se le ocurriría poner como jefe de hematología de un hospital a un testigo de Jehová? Bueno, tenemos lleno el Estado de jefes de servicios de ginecología y obstetricia que no quieren dar lugar a intervenciones de salud sexual y reproductiva, de atención de embarazos, embarazos en un sentido humano, digamos, porque hay una ley de humanización del embarazo de atención integral, que no se quiere dar lugar a protección cuando ha habido relaciones sexuales sin protección. Bueno, entonces, primer cuestión, libertad de conciencia. Segunda cuestión, que no se considere que el género es una ideología y que cuando capacitamos en género hacemos adoctrinamiento. Esto me ha pasado capacitando al Poder Judicial, que una jueza presentara su libreta de familia católica y dijera, no quiero ser adoctrinada en la ideología de género, y que le permitan entonces faltar a la capacitación. Tengamos cuidado porque este es el sustrato en el cual se está discutiendo la llamada libertad religiosa. Gracias. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Dora Barrancos. Bueno, ya lo dijeron todo. Así que exacto. Vamos a una parte ya menos. Pero muchísimas gracias a Sonia Almada por su persistencia, su obsesividad, su constancia, que cada vez que emitía un recado todo cariñoso, parecía que estaba dando con una pared. Y mil disculpas por tal vez eso. Me encanta esto de Aralma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, primero es un gusto enorme estar acá. Con estas fronteras desde Ricardo, Liliana y Diana, que es como estar en casa en realidad, ¿no? En primer lugar, me gustaría recordar, está completamente referenciada la estructura violenta de las sociedades. Las sociedades se han estructurado de manera jerárquica. En algunos momentos eso ha cedido un poco más. Lo notable de la historia, sobre todo de Occidente, es que hay una construcción, podríamos llamar en oxímoron, ¿no? Es notable que jalones en orden al progresismo de la sociedad, saliendo del mundo de las trevas, diferenciando los mundos. El mundo de la religión ya no puede dar explicaciones para la ciencia. El mundo de la ciencia es divergente de la moral, ¿no es cierto? Lo que parece un logro notable. Se imaginan lo que ha significado esa división notable de esferas. Sin embargo, ese extraordinario salto cuántico en el mundo occidental ha producido y reproducido barbarie. Es notable. La ciencia ha producido barbarie de exclusión. Si no hubiera sido por el salto cuántico de la ciencia antitrevas, de la ciencia que se posiciona contra la explicación sobrenatural, y da explicaciones de plausibilidad racional. Eso no quiere decir que los científicos del siglo XIX excomulgaran valoraciones religiosas. Todos ellos seguramente siguieron siendo teístas. Siempre decimos, a Carlos Darwin
su familia no le hubiera perdonado una décima de ateísmo. Pero es una cosa diferente. Tenemos racionalidades múltiples. Nuestro interior, Gilles Deleuze lo dijo tan maravillosamente que solo podemos hacer una argumentación imitativa. Inclusive ponderan algunas racionalidades religiosas, pero no las confundimos. No las confundimos. Cuando hablamos en una dimensión que permite una plausibilidad explicativa sobre un fenómeno y otro, no apelamos a otra dimensión en nosotros. Y esa no invasión de las dimensiones es lo que permite al mismo tiempo que, es cierto que acá hay una masa crítica que sabe mucho más que yo de mundo esquizoide y esquizofrenia, seguro, pero hay algo que permanece intangible probablemente en esta integridad y que ha permitido justamente el avance probable de la humanidad en orden a tener racionalidades múltiples sin que impliquen justamente desconocimientos acerca de umbrales y límites de cada una. Después está el arcano oscuro, ¿no? Eso es para que el psicoanálisis siga vivito y coleando respecto del quantum de tenebrosa cuestión nos domina. Pero lo que quiero referir especialmente es el mundo de la barbarie que también se inaugura con ese salto cuántico de la mayor racionalidad y plausibilidad explicativa de los fenómenos. Eso lo explicó, digamos, lo dijo muy sintéticamente el gran Walter Benjamin, ¿no? Cuando dijo el mundo de las instituciones es un mundo de barbaries. Y esto que Walter Benjamin no comulgaba para nada con, sí tenía evidentemente en su haber conocimientos fundamentales de marxismo, ¿no? Pero no estaba proponiendo un montaje acerca de en perspectiva de la estructura patriarcal. Antes que Walter Benjamin, ya había hablado, desde luego, en términos de análisis de los quebrantos de la cultura, la gran Virginia Woolf. Virginia Woolf, digamos, asoma ya en un cuarto propio, es cierto que por ahí se instala Benjamin, ¿no? 3 Guineas le lleva mucho tiempo, 7 años de elaboración. He ahí el primer documento contrabárbaro sobre el patriarcado. ¿Por qué digo contrabárbaro? Porque además, en el examen que hace en 3 Guineas Virginia Woolf, en un momento tremendo para la humanidad, en donde la humanidad se rebarbariza en de veras, y entra en las fauces brutales del nazismo que se va extendiendo, del nazifascismo, ella, que además se había casado con un judío, y que además examinaba el montaje brutal, violento del patriarcado, que expulsaba, que había exonerado a la propia condición femenina, la había exonerado de sus oportunidades. Y ahí ella plantea muy bien, las exonera, pero las subyuga. Las exonera y las domina en esto que hemos desarrollado mejor recientemente, y es como el dominio patriarcal ha connaturalizado esa visión, de modo que su éxito no es la regencia de los varones, sino la esencia subjetiva de las mujeres. Entonces, vuelvo sobre Virginia Woolf, y en ese dato extraordinario, ustedes recordarán seguramente 3 Guineas, en esas 4 páginas soberbias en que ella, que vive en una sociedad que está luchando, bueno, ha sido obligada y forzada a oponerse a Hitler. Las bombas caen sobre Inglaterra mientras ella está terminando el libro. Y además se establece causa justa probable para la guerra, para oponerse al dominio nazi. Digamos que ahí hay una causa eficiente valorativa. Y sin embargo, Virginia Woolf ni siquiera entra en esa tentación. Y ahí es donde hace esa maravillosa puesta que para mí es un auto de fe, todo un auto de fe contra la verdadera barbarie. Y ahí dice,
no hemos construido los códigos violentos, no hemos construido las guerras violentas, no hemos construido la ley violenta. Las mujeres, atención, no tenemos nada que ver, no seamos cómplices, porque nuestra patria es el mundo. Este alegato es en realidad el alegato contra esa barbarie estructural, que tiene además, primero, larga fundamentación, pero que da una gran, digamos, forceps desde el siglo XIX al XX, en donde además, como sabemos, crece todas las fórmulas modernas, y que son fórmulas de exclusión en buena medida. Aunque evidentemente no podemos negar que de este lado está el crecimiento de los derechos, está la apreciación de derechos. La idea de niñez es una idea del siglo XVII para acá, y una podría decir se burila en el siglo XIX. Se burila mejor que el sujeto femenino. Los niños, las niñas, los niños van a tener en verdad más derechos, si se piensa bien, que el sujeto femenino. Entonces, es notable que, sin embargo, haya un telón de fondo de exclusiones, de exoneraciones, de absorciones, en lo que, de alguna manera, Castoriadí llamó conjuntismo identitario. Si estás en el conjunto y la identidad del conjunto, la pasas bien. Pero si estás fuera de la identidad del conjunto, la pasas mal. Pero lo notable es que la identidad del conjunto es forzadamente misógina. Pero parece que es notable. Las mujeres nos hemos dado cuenta tarde. Y nos hemos dado tal vez cuenta tarde después de los exámenes acerca de la reproducción social de la escuela. ¿Sí? La tarea, yo diría, casi infatigable de los 60, Bourdieu, Passerón, etc. Y lo que nos animamos a decir, yo era joven en aquel momento, en orden a el carácter reproductivo y, obviamente, exonerativo que tenía la escuela. Después nos hemos reconciliado porque es mejor tener escuela que no tenerla, sin duda. Hemos hecho un poco las paces. Pero nos hemos vuelto a dar cuenta de las exoneraciones profundas que produce el sistema educativo. Y como aquí, evidentemente, hablar de niñez y adolescencia es hablar de panoramas todavía de prosociabilización. Un adulto es un adulto. Supónese que está, no importa, la sociabilidad sigue corriendo. Pero sabemos que aún por el crédito que hemos dado a la Constitución de Derechos en esas franjas, yo digo siempre que gracias a los derechos también hemos multiplicado, hemos abierto la idea de derecho de la adolescencia hasta los 35 años, en que termina la tesis doctoral. Porque es así como debemos ver, y ese panorama es por clases. Las clases apuestan fuertemente, y hay algo telúrico y probablemente ideográfico un poco sostenible, porque las mujeres, perdón por la digresión, nos empeñamos en la post, como si la mayor calificación resolviera el gap y la brecha salarial, ma non è verdad. Hay algo que quiero tener muy en cuenta. Miren, en el área de informática, en el área de computación científica, hay pocas mujeres, pero se las va a encontrar en el posgrado, porque ellos están muy bien ocupados y ellas están pensando cómo mejorar sus condiciones de posibilidad en el mercado. Pero es un poco una ilusión óptica. Lamentablemente en este punto estoy un poco pesimista hasta que no nos demos cuenta de una revocación radical del propio panorama de la cultura. ¿Por qué?
el mercado en realidad se comporta como se comporta la educación, como se comporta la cultura básica, de eso que a Susan Millie Ockel la llamaba con mucha propiedad la perversión básica que anida en las familias. Pero en realidad hay que darse cuenta de que esto es una estructura muy violenta, que los sistemas de lenguaje son violentos, ahora ya entré en calor, que las estructuras de lenguaje son violentas, que las semiologías son violentas. Hay una especie, ayer inventé algo, como una semiología de escombros, de escombros. Todavía no hay una construcción completamente radical que permita salirse de los escombros. Por lo tanto, yo creo que estoy ya llegando al final, ¿no? Quiero decirles que algo, sin embargo, debemos hacer y urgente. Yo estoy segura de que si todo ese ejército femenino, en donde reposa gran parte de la tarea de sociabilidad básica, ¿qué son? Sobre todo maestras, porque los maestros hace tiempo que son una minoría dentro de los cuadros docentes de los niveles abajo, están exonerados por un principio absurdo. Pero hay lugares en donde no se permite tener en el preescolar varones, vaya a saber por qué. Y luego tenemos esa larga saga que va hasta la escuela media. Yo solo me quiero ocupar de esta franja en donde la mayoría son las docentes. La escuela media cambió muchísimo. En 1910 no había docentes mujeres, salvo ¿en qué? En francés, eventualmente. Había una profesora de francés que era convocada porque era un lugar muy habitado por varones. Después, desde luego, se ha modificado muchísimo y creo que ahora está altamente feminizada la tarea en la educación media. Entonces, por ahí, yo no quiero arriesgar hasta la educación media. Simplemente los primeros trazos hasta que termina la llamada educación básica fundamental, que es una garantía lejana del Estado argentino. Si convirtiéramos a ese ejército de mujeres revocantes del orden patriarcal, habríamos producido una revolución extraordinaria. Ese es el reto. Es cierto que a esa revolución hay que ayudarla. Las mujeres docentes también padecen violencia como mujeres. Muchas de ellas, la mayoría padeció todas las violencias de toda y cualquier mujer. Si hubiera un momento de recapacitación continuada, porque el problema que tenemos son intervenciones esporádicas. Hacemos algo, se ha puesto además muy de moda el género. Creo que nosotros estamos asediados por invitaciones a todo tipo de iniciativas, pero no tienen sostenibilidad. ¿Qué ganamos con un día esplendoroso de Diana, de Lili, de Ricardo? Un día maravilloso, un día conmovedor. El problema es cómo se refunda todo esto. Entonces, solo para terminar, decirles que, desde luego, todas nuestras disciplinas, la psicología, sé que se ha sacudido mucho su estructura protoviolenta, pero me parece que todavía le falta mucho, a pesar de todos los retos que han hecho figuras notables, Irigaray a la cabeza. Sería fundamental, ¿no?, la lectura de figuras como Luis Irigaray dentro de, la formación psicoanalítica que ha sido tan dominante en nuestra escena. En fin, tenemos que desterrar, para ir terminando, el conjuntismo identitario.
Primero porque, no solamente porque no cabe, no hay posibilidades de mismidades en ningún otro. Ninguna otra mujer puede ser la misma que yo. Y dentro de cada una de nosotras hay muchas mujeres. De la misma manera que ocurre con los varones, hay muchos varones. Hay una parte rescatable de un varón, estoy segura. Ahí hay que horadar, ahí hay que conmover. Es como, hay una parte importante. Yo creo que sí, que se puede muy bien trabajar. Y además les voy a decir, los feminismos siempre, históricamente, tuvieron muchos varones. Hay que terminar con la historia de que eran solamente mujeres bizarras. Muchas veces estuvieron en notable compañía. Para terminar, no puedo menos que asociarme. Son notables compañías. Quiero decirles que no puedo dejar de asociarme. Acabo de hacer una nota hoy acerca de la llamada libertad religiosa, que en realidad es un obstáculo completo a la libertad. La objeción de conciencia fue el mejor instrumento de la modernidad para oponerse justamente a los poderes brutales del Estado, a los poderes irracionales, a las matrices exacerbadas del Estado, la objeción de conciencia para hacer el servicio militar, para ir a la guerra, la objeción de conciencia para tratar a otro despóticamente. Esa es la tradición de la objeción de conciencia. Ha sido completamente despojada de la vieja teluria que tenía. Pero no es la primera vez que ocurre que un concepto extraordinario, que un instrumento extraordinario, es usado exactamente por aquellos que más lo vilipendian y lo destruyen. Pero en fin, de seguir así probablemente todo lo que está en juego es el cauce liberal. Lo que está en juego es el cauce liberal. Voy a decirlo por las dudas. Una parte importante de la gobernanza no se haya dado cuenta. Es el cauce liberal. Hoy dije en esa nota que es necesario leer Sobre la libertad de John Stuart Mill. De modo que invito a leer Virginia Woolf en clave de antiviolencia patriarcal. Debería ser obligatoria esta lectura en todo y cualquier momento de reunión de docentes, de la misma manera que deberían tenerse tan en cuenta ahora. Hay una vasta literatura. Diana ya ha dado cuenta del texto sobre Luana que escribió su madre. Y conocemos varios textos, inclusive que están formando parte de colecciones destinadas particularmente para el magisterio en toda su formación, acerca de narrativas de personas que sufrieron bullying, excomúnicas, diversas humillaciones a causa de sus tempranas orientaciones en términos de no rezar la cartilla de la normativa heterosexual obligatoria. En fin, lo único que queremos finalmente es más dignidad. Lo que queremos es que cada sujeto, cada criatura humana tenga dignidad. Que cada criatura humana encuentre una, como decía un ético muy importante, Marguerite, una sociedad de contexto decente. Decente no tiene nada que ver con la moralina de la decencia. Tiene que ver con las fórmulas absolutamente obligadas, coobligadas, de enorme respetabilidad, de disenso y de oportunidad de diásporas que cada sujeto puede, al que puede llegar. Nada está dicho. En fin, somos finalmente sujetos de devenires, de devenires. Y animarnos a, en los ámbitos en que ustedes efectivamente ejercen profesiones, funciones gravitantes, a esta suerte de
rebeldía, que es y revolución, que es de momento la revolución que más eficacia puede tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora. Solo agregar a los textos de Luz Irigaray, los textos de nuestras Irene Meller, Mabel Burin, Eva Giberti. Tenemos una producción nacional que pone en tensión e investiga acerca del psicoanálisis y el feminismo, y en este ámbito me parece importantísimo recuperarlas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Listo? Dora Barrancos, Diana Mafía, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos a los integrantes de la mesa Violencia Social y Violencia de Género.